minutos. Tiene la palabra la señora diputada Bianchi y enseguida le damos al diputado Pasquel. Gracias, señor presidente. Yo iba en el sentido que usted acaba de decir. Esto tiene que ser una conmemoración. Vuelvo a repetir alguna cosa que dije, creo que en mayo, cuando se trató el tema de los memoriales. Yo viví, a mí nadie me contó, yo estaba también en la Universidad de la República ocupando, porque era estudiante, y mi padre estaba ocupando porque era trabajador. Entonces, hay una cosa que nos está costando, y lo dije en aquel momento, y seguimos con esa porfía. Dejarle a los historiadores, y en eso coincido con el diputado Radio, dejarle a los historiadores el estudio, valga la redundancia o no redundancia, de este periodo que nos duele a todos mucho. Y el origen de esta fecha es rendirle homenaje a los trabajadores que realmente, yo hoy les diría, o diría en aquel momento también se usaba esa terminología, de base, que en realidad no estábamos enterados ni de la misa a la mitad, como decía mi abuela. Y se determinó la resistencia y allá fuimos. Y allá fuimos a la Universidad de la República, yo era estudiante de Derecho, mi padre a la fábrica, como muchos, el diputado Asti dijo lo mismo, estaba en la Facultad de Ciencias Económicas. Acá no podemos decir somos ángeles o demonios, hay que terminar con manejar la historia de esa manera. Yo soy bueno, vos sos malo. No, todos participamos de estos procesos, algunos de un lado, otros de otras situaciones, en otras maneras de resistir. El diputado de la FLUF dijo una cosa muy importante, se hizo una huelga en el año 78 en la Facultad de Veterinaria, y yo me imagino, no sé cuál era la afiliación del diputado de la FLUF en aquel momento, pero creo que comunista no era. Y sin embargo participó de la resistencia. Ahora, no se merecen los trabajadores de base, o dicho de otra manera, para ser más actualizados, los trabajadores de a pie, que fuimos carne de cañón de la resistencia. A esos trabajadores yo estoy dispuesta, y a esos estudiantes, a homenajear. Y había de todos los sectores, damos fe que había de todos los sectores. Después lo que hicieron las dirigencias, sinceramente hay que estudiarlos, porque no sabíamos todo lo que nos estaba pasando. No sabíamos de dónde venían las decisiones, no sabíamos qué era lo que pasaba. Confiábamos en nuestros dirigentes. Algunos fueron merecedores de la confianza y otros a lo largo de la historia de repente se descubre que no. Porque algo pasó que hay que investigar. Y yo no lo voy a decir como una alusión al Partido Comunista, porque yo pertenecía a la Juventud Comunista, y vuelvo a repetir que el Diario El Popular de febrero había que apoyar el golpe, había que apoyar a los militares. No se hablaba de golpe, vaya, que no se necesitaba ser muy inteligente para darse cuenta que era la ruptura de la República y la democracia. Los trabajadores de a pie y los estudiantes de a pie lo que defendíamos era el régimen democrático. Defendíamos el régimen democrático y la república. Y por más revolución, por más cambios económicos y sociales que se quieran hacer, la historia nos tiene que haber enseñado que solamente por el convencimiento de la ciudadanía se puede llegar a los cambios que queremos. Porque los cambios que quiero yo pueden no ser los cambios que quieren los otros. No podemos, ya lo habíamos dicho y lo repetimos, hablar del pueblo, de la ciudadanía, como si fuera una teoría. No, somos personas de carne y hueso que sentimos y pensamos en forma similar, distinta, queremos los cambios o no queremos los cambios, porque hay gente que no quiere los cambios. ¿Qué le tengo que pasar por arriba o le tengo que pegar un tiro en la frente porque piensa distinto que yo? No aprendimos nada. Eso era lo que queríamos decir en mayo. Si no hacemos un estudio político, de síntesis, de racionalidad política, y no nos agredimos entre nosotros. Este homenaje iba bien, pero empezaron a adjudicarse
expresiones yo no las iba a contestar, pero bueno, ya después de todo, sí señores, ¿por qué dejaron de pasar los discursos del general Sereñi? ¿Por qué dejaron de pasar la serie El Golpe que la hizo TV Ciudad en el primer gobierno de Tabaré Vázquez? No se puede encontrar en ningún archivo, mire que he hecho todo lo posible, donde el propio general Sereñi decía o le adjudicaba, yo no digo que tuviera razón, digo que era el general Sereñi que lo decía, y no lo descalifiquen. Decía que tuvo mucho que ver en el golpe de Estado, en la irrupción de la guerrilla. Entonces, descalifiquen a Sereñi, descalifíquenlo. Después venía Caetano y decía, venía Fernández Huidobro, que está muerto, pero está, si encontramos el archivo, lo vamos, si alguien lo bajó de todas las redes. Y decía que los Tupamaros eran una fábrica, que el pachequismo era una fábrica de Tupamaros. Y a los 10 minutos le hacen el reportaje a Caetano porque se miraba la cámara y hablaba solo cada persona. Y Caetano decía, y sí, y los Tupamaros fueron una gran fábrica de pachequistas. Ahora, tenemos justo que volver sobre estos temas cuando estamos conmemorando el esfuerzo, el sacrificio, la entrega de todos los trabajadores, de la ciudadanía en general. A todos nos dolió, no a todos nos dolió de la misma manera, y no. Yo el otro día, y sé que eso despertó de repente alguna incomodidad, pero lo hice con un criterio de racionalidad política. Claro que para mí el plebiscito del 80 fue brutalmente importante en el proceso de democratización. Claro que ahí se dieron cuenta los militares que iban a tener que entregar el poder. De cualquier manera, hasta el 82 no se movieron, Pero eso los historiadores lo tienen que estudiar. Ahora, yo hice referencia al porcentaje, el 55%. Había, y mucho más en el 73, un estado del alma de que no todos estábamos en contra de la ruptura institucional, y era doloroso darse cuenta de eso. Había un apoyo más silencioso, menos silencioso de gran parte de la población al golpe de Estado. Entonces, todo eso es muy doloroso, los que participamos de esos procesos, y nos tenemos que dejar que pase el tiempo, que estudien los historiadores. Ahora, justo lo dijimos hace un tiempo, hace un par de meses, en general fueron visiones más o menos contestes, no surgió ninguna agresión entre nosotros, fueron informes en minoría de la Comisión de Educación y Cultura, y 2 meses después estamos otra vez fomentando el odio y el enfrentamiento, justo cuando se conmemora la huelga general. Yo sinceramente, y coincido exactamente con la valoración que hace el diputado Pecas Pasquet, puedo coincidir con el diputado Rubio, porque yo al diputado Rubio le reconozco la coherencia. El diputado Rubio y la Unidad Popular es coherente. Entonces, discrepo radicalmente, pero se mantienen en la misma. Entonces, todas esas cosas no es hoy que lo tenemos que discutir. Hoy tenemos que brindarle el reconocimiento y brindarnos a nosotros mismos, porque muchos de los que estamos acá estábamos en ese proceso. De todos los partidos, el que diga que no estaban de todos los partidos miente, porque nosotros teníamos compañeros estudiantes de todos los partidos que también ocuparon y resistieron a la dictadura. Es a ellos que tenemos que homenajear hoy y detenernos ahí y no agredirnos entre nosotros y no calificar. Sí, habemos personas que pensamos que la guerrilla tuvo mucho que ver con la ruptura del orden institucional. Sí, lo pensamos. Ahora, es hoy que lo tenemos que discutir. No lo habíamos dicho. A mí la intervención del diputado Groba me había dejado absolutamente tranquila en el planteamiento, porque reivindicó el diputado Groba todo el sentimiento de la clase trabajadora, de la CNT, de base. Y eso es una distinción que yo hago. Los dirigentes, y bueno, evaluemos después. Entonces yo, señor presidente, con total honestidad creo que tenemos que cumplir sanamente con el objetivo de hoy,
que sin duda alguna fue muy importante el sacrificio de los trabajadores, sin ninguna duda fue muy importante la huelga general, sin ninguna duda los estudiantes y la lucha conjunta, tratando de salvar la libertad y la democracia. A eso íbamos. Si nos estaban usando, que yo pienso que sí, al menos a mí, pero eso no es hoy que lo tenemos que discutir. Hoy tenemos que conmemorar ese episodio. Y punto. Y no ir más allá, porque los hechos históricos necesitan el paso del tiempo para su ponderación. Me pide una interrupción el diputado José Andrés Arocena.